Buenas tardes. Disculpen un poco la improvisación, pero esto es así. Maravilloso, porque está referido a una fecha sumamente importante de Chicago. Bueno, será cuestión de competir con volumen de voz. Somos más fuertes nosotros. Eso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. En nombre de la Embajada de la República Checa en primer lugar y del Centro Cultural Checo de Argentina que presido, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a la Unión Europea por darnos esta única oportunidad de participar en la Feria del Libro por primera vez. No hay antecedentes, así que estamos muy felices. Así que si hay algún problemita lo disimulamos. Este es el flyer con el que publicitamos ¿ven todos allí? ¿Sí? La actividad. Y voy a hacer una breve, o sea, no quiero crear falsas expectativas en el sentido que no le vamos a dar una lección académica, o sea, de literatura checa, porque no nos dan los tiempos ni tampoco es la situación. Lo que sí queremos, o lo que es nuestra intención, es que tengan una idea de la importancia de las letras checas, que poco y nada se conocen en estos lares, en América en general, en Sudamérica y en la Argentina en particular. Esta es la República Checa hoy en día con sus límites, pero no siempre fue así. La República Checa tiene como límite al oeste Alemania, Polonia al noreste, Eslovaquia al sur y Austria. La capital es Praga. Cuando era Checoslovaquia, ahora les voy a explicar bien, era la zona de Bohemia, donde está la capital actualmente, la zona de Moravia, una parte de Silesia y Eslovaquia. Cuando el 1 de enero de 1993 se crea la República Checa y la República Eslovaca, o sea que se separan pacíficamente, Eslovaquia designa. Entonces, hoy en día es Bohemia, Moravia y una parte de la Silesia. Acá tenemos un representante que es el profesor Petr Taborski, profesor de checo, que nos manda el gobierno. Así que idioma checo, idioma oficial en República Checa, Chequia, y también un segundo idioma en Eslovaquia por razones obvias. Estuvieron más de 40 años juntos. Es cooficial, o sea, es lengua cooficial de la Unión Europea desde el 2004. Hablantes en el mundo 13 millones, en la República Checa 10 millones. El idioma es regulado como el idioma español, es regulado por la Academia Española. Algunos dicen que no tanto, pero bueno. El idioma checo es regulado por la Academia Checa de las Ciencias, así se llama. El idioma checo pertenece a las lenguas eslavas occidentales en la familia de las lenguas indoeuropeas. Y aquí empezamos con el primer participante de la tarde. Fue muy difícil elegir cuáles eran los escritores más destacados, pero por una cuestión de tiempo más de 9 no podían. No puedo dejar de nombrar a Jan Amos Komenský, que nació en Uherský Brod el 28 de marzo de 1592 y falleció en el exilio en Ámsterdam el 15 de noviembre de 1670. Teólogo, filósofo y pedagogo moravo. Nosotros entre los checos aclaramos de la zona de Bohemia y de la zona de Moravia, ¿no? Nos llevamos bien, pero yo esas cosas. Padre de la pedagogía, maestro de las naciones.
Resumir la vida de Komensky es muy difícil, pero lo intentaremos. Sacerdote de la Unión de los Hermanos Moravos, o sea, allí se inició en 1618. Los hermanos moravos son de las reformistas. Esto, o sea, el tema religioso, fue que le llevó, entre muchas otras cosas, al exilio. Cuando hubo la guerra de los 30 años, los husitas, toda esa historia. En cuanto a su obra pedagógica, Didáctica Magna, que la escribe entre 1626 y 1632, dentro de la Didáctica Magna, que se considera su obra mayor, la didáctica general, la didáctica especial, organización escolar. Como concebimos la escuela hoy en día en Argentina, pero en muchos países de Europa, ese esquema por primera vez lo puso por escrito Jan Komensky en 1600. La organización del jardín maternal, que después tardó en llevarse a cabo, pero está todo escrito en esa didáctica. Por eso lo llamamos padre de la pedagogía moderna. Uno de sus lemas, hay muchas frases rondando si ustedes las buscan, dice que hay que enseñar todos, todo, a todos totalmente. Al mismo tiempo dice que tampoco se puede enseñar de golpe, por decirlo, sino hacerlo gradualmente teniendo en cuenta al receptor, llámese alumno. El Orbis Pictum, que lo crea en 1658, es el precursor del libro para niños con figuras. El diccionario con figuras es el Orbis Pictum es la base de todos los diccionarios con figuras hasta el día de hoy. Escribió también La Puerta Abierta a las Lenguas. Por supuesto, tienen otros nombres en latín mucho más complicados, pero lo traduje a los fines prácticos. Le da una importancia muy especial ya en ese siglo, en el siglo XVI o XVII, a el aprendizaje de otras lenguas. El laberinto del mundo y el paraíso del corazón es su obra más personal, incisiva sátira social. El filósofo debe refugiarse en el interior de sí mismo, en el paraíso del corazón. Elegimos una obra de la parte filosófica, no pedagógica, porque tratar en dos líneas la parte pedagógica sería misión imposible. Aquí tenemos a la profesora René Shumitska, que nos va a leer algunos fragmentos elegidos justamente del laberinto del mundo. ¿Cómo es el laberinto? Del mundo. Bueno, buenas tardes. Como dijo Ana, realmente es muy importante el papel de Comenius y el desarrollo del hombre. Fue un líder, teólogo, filósofo, pedagogo, y en el laberinto del mundo, escucharemos ahora algunos pequeños fragmentos, hace una reflexión espiritual y mística buscando la armonía interior y la exterior, portando el estandarte de un nuevo nacimiento. Así que el personaje central, que es el mismo, se autodenomina el peregrino e inicia la búsqueda. Dice así: una vez que hube salido de mi casa, me puse a mirar en derredor y a pensar por dónde y cómo comenzaría. En esos momentos, no sé cómo, apareció un hombre y, acercándose a mí, se puso a averiguar de dónde venía yo y hacia dónde me dirigía. Le contesté que había salido de mi casa con el propósito de andar por el mundo y probarme en algún trabajo. Aprobando mis palabras, dijo: ¿y a quién tienes por guía? Le respondí: no tengo a nadie. Confío en que Dios y mis ojos no habrán de permitir que equivoque el camino.
no lograrán nada. ¿Oíste alguna vez hablar del laberinto de Cristo? Algo, sí, algo, y le contesté. Entonces él explicó. Era una de las maravillas del mundo, una construcción edificada con tantas camas, muros y corredores que quien se aventuraba en él sin guía ambulaba vacilante de aquí para allá, pero nunca acertaba a salir de él. ¿Y dónde puedo encontrar ese guía? Me contestó, estoy aquí para acompañarte. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Sabes Todo y mi apellido Viajo por todo el mundo, en todo rincón. Averiguo las palabras y los hechos de cada uno. Observo todo lo que es visible. Rinconeo e indago todo lo que es secreto. En suma, nada puede suceder sin que yo lo sepa. Al escuchar estas palabras, comencé a alegrarme de haber encontrado semejante guía. Y le pedí entonces que no escatimara esfuerzo alguno en mostrarme todo. Tomándome de la mano, replicó: vamos. Mientras su hijo estaba hablando conmigo, desde un costado, un personaje se acercó a nosotros y dijo: ¿a dónde te apresuras con este? Lo llevo a ver el mundo, le contestó él. Está ávido por conocerlo. Y sin mí, volvió a hablar a aquel. Sabes que tu obligación es guiar y la mía, mostrar lo que hay por doquier. Un hijo contestó: ¿acaso sería alguien tan osado como para no aceptarte? Y así fue que aquel se lo ciñó y echamos a andar. Pero yo, examinando un peregrino, pregunté: ¿y tú cómo te llamas? Respondió: Engaño. Fuimos a ver a los revoltosos del mundo. Viendo los ejércitos precipitarse, pregunté a mi guía: ¿pero qué está pasando? El intérprete replicó: ahora sabrás lo que les suele pasar a los que con sus críticas levantan en el mundo tumultos y tempestades. Y entonces vi que algunos de los que eran hechos prisioneros y golpeados juntaban las manos, disculpándose de sus acciones. Otros, cuanto más se los maltrataban, más se afirmaban en lo suyo. Por lo tanto, vi también que algunos eran arrojados al fuego, o precipitados al agua, o colgados, o decapitados, o crucificados. No puedo relatar cosas, no pudiendo ver más eso, ni pudiendo soportar más el dolor de mi corazón, lo he hecho. Quería escapar a algún desierto, como quien, si eso hubiera sido posible, afuera del mundo. Prefiero 1000 veces morir antes de estar aquí y tener que asistir a la infamia, a la falsedad, a la mentira, a la seducción, a la crueldad. Pero vicio y engaño se han retirado. Cuando dejé de hablar, todavía estremecido de horror, oí tras de mí una voz grave que decía: regresa. Alcé entonces la cabeza y vi quién llamaba y a donde mandaba que volviera, mas no vi a nadie. Volvió a sonar la voz: regresa. No sabiendo a dónde regresar ni por dónde salir de esa tierra, me afligí. Y la voz, por tercera vez, dijo: regresa de donde saliste y cierra la puerta. Consejo que cuando lo entendí, lo cumplí, y al obedecer a Dios, que era el que me aconsejaba, lo hice para
mi gran felicidad. Pero incluso ese fue un dato dado por él. Y entré a una cámara enorme, con una ventana grandísima, soleada. Así, mirando, advertí también en las paredes unas imágenes. Me acerqué a ellas y leí sus inscripciones. Decía: prudencia, humildad, justicia, pureza, templanza. Así fue que estaba yo reflexionando sobre eso, cuando en lo alto brilló una luz intensa, y al alzar la vista vi la ventana superior llena de claridad. Por lo cual, por ahí también pasaba alguien hacia mí. Si bien su figura era parecida a la humana, por su fulgor comprendí que en verdad era Dios. Su rostro resplandecía y me dijo: bienvenido, bienvenido, mi hijo y hermano amado. Y diciendo eso me abrazó afablemente y me besó. Un gratísimo perfume que provenía de él me traspasó, y tan henchido de inefable alegría yo estaba, que las lágrimas manaban de mis ojos. Y él dijo: ¿dónde has estado, hijo mío? ¿Por dónde andabas? ¿Qué buscabas en el mundo? ¿La dicha? ¿A dónde la tenías que ir a buscar sino en Dios? ¿Y qué templo del Dios vivo sino el templo vivo que Él mismo preparó para sí, tu propio corazón? Al oír esas palabras y comprender que era mi Redentor Jesucristo, juntando mis manos, no como en el mundo, con temor a dudas, sino con plena dicha y entera confianza, tendiéndoselas, le dije: aquí estoy, mi Señor Jesucristo. Tómame para ti, quiero ser tuyo y seguir siéndolo para siempre. Entonces oí que los ángeles cantaban: Santo, Santo, los cielos y la tierra están llenos de tu luz. Y termina con voz de oro. Quería comentarles que la profesora Shumitska es correctora internacional de español y ha colaborado intensamente, aquellos que conocen, con la traductora fallecida hace unos años, Elena Goldano. Así que por ello ella tiene esa cercanía con los textos de Comenius, dado que la profesora Goldánova era una comenióloga, o sea, una especialista en Comenius. No es un tema fácil, pero bueno, no queríamos dejar de tenerlo presente. Gracias. Gracias. Sí. Hay, Diana Rosado, el laberinto del mundo y el paraíso del corazón. A cargo. Y acá viene el gran interrogante. ¿Qué pasó en las letras checas entre los siglos XVIII y los siglos XIX? ¿Alguien sabe? Sí. ¿Y qué pasó durante el Imperio Austrohúngaro, la ocupación del imperio de la dinastía de los Habsburgo? ¿Qué le pasó a los checos? No podíamos hablar el idioma, había que hablar, era una germanización obligada. Hoy en día lo llamarían un cambio de paradigma cultural, ¿no? Bueno, ya nosotros lo tuvimos, ya sabemos lo que es por más de 200 años. Esto significó que durante más de 200 años, casi 300, hablar checo en su propia tierra estaba prohibido. Aquel que con unas copitas, unas cervecitas de más en el bar se animó a hablar en checo, o fue detenido o su familia perdía el trabajo, ese tipo de cosas, ¿no? También con la religión pasó. Entonces,
cuando ya el Imperio Austrohúngaro estaba llegando a su fin, surge en esas tierras la necesidad de no perder el idioma, de recuperarlo. Nosotros le llamamos el resurgimiento nacional checo o el renacimiento. Le damos muchísima importancia al idioma que tenemos propio. Hay muchos países que participaron de esa ocupación y no tienen idioma propio. Nosotros sí. Entonces, la etapa que sigue, le dejo estos 200, 300 años en blanco con signo de interrogación, que seguramente hubo escritores, pero eran escritores en las sombras, ¿sí? Entonces, Jimena, no, está como para detallar. Entonces pasamos a los siglos XIX y XX. Contexto histórico, seguimos todavía en el Imperio Austrohúngaro, pero ya empieza a haber movimientos de querer revertir la situación. Contexto literario, el romanticismo. Resurgimiento cultural checo. El padre del resurgimiento para nosotros fue el profesor František Palacký, que nació en 1798 y falleció en 1876. Tendríamos muchas obras de él, pero muchas no están traducidas, por eso lo nombramos, hacemos justicia con su nombre, pero saltamos a su discípulo siguiente, que es Karel Jaromír Erben. Karel Jaromír Erben trabajó con él en la biblioteca, estuvo muy en contacto con el profesor Palacký, entonces pudo de alguna manera, como diríamos hoy, tomar la posta. Karel Jaromír Erben, nacido el 7 de noviembre de 1811 en Miletín, Bohemia, y fallecido el 21 de noviembre de 1870 en Praga. Después va a seguir Božena Němcová, que es la siguiente, o sea, son casi coetáneos. Pero, y después el cuarto, Karel Hynek Mácha. Acá entonces me concentro un poquitito en Karel Jaromír Erben, escritor, historiador, poeta, traductor, coleccionista de cuentos. La figura del coleccionista de cuentos, tanto en Erben como en Božena Němcová, que es la siguiente, es de vital importancia, porque ¿qué es lo que hacen? Trabajo en campo, literalmente, recolectando las historias orales que quedaron en el pueblo, en la gente mayor, para que no se pierda, y las vuelca al escrito. ¿Sí? Sí. No, pero acá no estamos en Edad Media. No lo hacía del tipo de los culturales, lo hacía quedándose con la gente, socializando. Era un trabajo más investigativo. Lo que hacían era acercarse mucho a los sectores rurales y escuchaban las historias de tradición oral que circulaban y las pasaban al papel. Es un rol parecido al que hace Christian Andersen, los hermanos de Francia, el traspaso de todos esos puntos populares que además con el paso del tiempo luego se van a ir convirtiendo en lo que hoy se llama literatura infantil, que al principio eran puntos populares dirigidos a toda la población. Entonces es más investigativo y el traspaso de fijación al papel. Nosotros le llamamos coleccionista de cuentos, que también lo hace Božena Němcová. Ellos son los dos clave, pero lo empieza Palacký en realidad, y dice abanderado del romanticismo checo. Como tenemos todavía unos cuantos autores más por delante, elegimos unos cuentos. Yo elegí un cuento griego de Erben. Hay una obra de Erben. A ver, ¿podés pasar nomás? Esta.
Bien. Kitice, no les voy a ahorrar sufrir en checo. Kitice es ramito de flores. Es un conjunto de poemas, o sea, en este caso, la recolección de historias la vuelca en poemas, que son un tipo de baladas. Se ha hecho película en el año 2000, que posiblemente algunos la vieron, sobre esas historias que son medio crueles en algunos casos, pero que reflejan el origen folclórico, o sea, la parte campestre. Después tenemos las canciones folclóricas de Bohemia, que son más de 500 canciones, porque no solamente lo hizo en cuentos, sino también en canciones, en poemas. Es un trabajo inmenso, solamente alguien que lo hace de corazón, porque si no, o sea, lo importante de recuperar el idioma checo. Y por último hay un libro que tiene 5 partes que reúne la mayor parte del acervo folclórico checo. Por eso para nosotros Karel Jaromír Erben es un abanderado. Ahora paso a leerles un cuento. El cuento se llama Olla, ponte a coser o a cocinar. Érase una vez una viuda humilde que vivía en una aldea y tenía una hija. Habitaban en una cabaña con el techo de paja todo roto y en el desván tenía unas cuantas gallinas. La anciana iba en invierno al bosque por leña, en verano por fresas y en otoño iba por los campos a recolectar lo que hubiera. Por su parte, la joven llevaba los huevos que ponían las gallinas para venderlos en la ciudad. Y así se ganaban la vida. Una vez, durante el verano, la anciana se puso algo enferma y la joven tuvo que ir sola al bosque por fresas para tener algo que comer. Con las fresas hacían una papilla. Tomó una cazuela y un trozo de pan negro y luego marchó al bosque. Después de conseguir llenar la cazuela con fresas, llegó hasta un manantial. Se sentó junto al manantial, sacó el pan del delantal y se puso a almorzar. Era justo mediodía. De repente, de no se sabe dónde, surgió una anciana con aspecto de mendiga que llevaba una olla pequeña en la mano. «Mi querida muchachita», le dijo la mendiga, «qué hambre tengo. Desde ayer por la mañana no me he llevado ni un trozo de pan a la boca. ¿No me darías un bocado de ese pan?» «¿Cómo no?», respondió la muchacha. «Si quieres, tómalo todo. No me hace falta comer para volver a casa. Sin embargo, ¿no te resultará demasiado duro el pan?». Y la muchacha le dio todo el pan. Dio un salto y cubrió la boca de la olla con un cuenco. Pensaba que así dejaría de salir papilla, pero el cuenco se cayó al suelo y se hizo pedazos. La papilla no dejaba de brotar y se precipitaba como un aluvión. Ya había tanta papilla en la habitación que la anciana tuvo que escapar al zaguán. Juntó las manos y comenzó a lamentarse. «Ay, esta infeliz, ¿qué ha traído a casa? Desde el primer momento yo ya sabía que esto no era nada bueno». Un rato después la papilla ya se había salido de la habitación, pasaba por el umbral y entraba al zaguán. Cuanta más papilla había, más rápido fluía. La anciana ya no sabía qué hacer. Tenía tanto miedo que se subió al desván sin dejar de lamentarse de lo que había traído la infeliz de la muchacha. Mientras tanto, la papilla seguía creciendo y salía borbotones por la puerta y la ventana hasta alcanzar la plaza de la aldea y la carretera. ¿Quién sabe cómo habría acabado todo esto si, felizmente, en aquel momento no hubiese regresado la muchacha y hubiese ordenado «Olla, basta ya»? Pero en la plaza había ya una montaña de papilla tan enorme que los labradores, al volver por la noche de los campos, no pudieron pasar por allí de regreso a sus casas y tuvieron que atravesar la montaña de papilla, abriéndose paso por ella a bocados.
Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Hay otros que son muy lindos, pero son más largos. Por eso elegimos por una cuestión de brevedad. Acá tenemos que la influencia de Erben en compositores como Antonín Dvořák y Zdeněk Fibiš, artistas plásticos, hombres de teatro y cineastas, una y otra vez han plasmado en su obra las baladas, así le llaman esos poemas, las baladas de Kitice, donde, y este es un tema, tienen que entenderlo dentro del contexto de la época, ¿no? El tema de la culpa, cómo se trabajaba ese tema, donde la culpa le sigue siempre un cruel castigo. La culpa puede ser expiada solo por una larga penitencia y arrepentimiento. En 2011, que se cumplieron 200 años de su nacimiento, la República Checa acuñó una moneda conmemorativa en su honor. Ya leí. Ahora estamos con Božena Němcová, que nació en Viena el 4 de febrero de 1820 y falleció en Praga el 21 de enero de 1862. Aclaro que nació en Viena, era Imperio Austrohúngaro primero, y segundo, ella era hija de gente que servía en uno de los palacios. Entonces, cuando ella creció un poquitito, vinieron a lo que sería Praga en aquel momento. No, Praga se llamaba siempre Praga, no había problemas. Junto con Erben forman o inician el resurgimiento nacional checo, y es una escritora, poetisa, coleccionista de cuentos, y en el caso de ella, de cuentos más fantásticos que Erben, y se la llama la madre de las letras checas. Fue una de las más importantes novelistas checas del comienzo del realismo. Su nombre real era Bárbara Novotná, o sea que Božena Němcová es su apodo literario. Su novela más famosa, Babička, la abuela, en 1855. Y acá tenemos algunos títulos. Diva Vara, la salvaje Vara. Vara es un diminutivo de Bárbara, Dobry Člověk, o sea, buen muchacho. Pohádky son cuentos de hadas. Tiene muchísimas publicaciones de sus cuentos, de la recopilación de sus cuentos en distintas ediciones. Hitra Horalkine, Mujer inteligente de la montaña. Sanku Botsamchi es otra novela, En el castillo y en la casa solariega, de 1858, entre muchas otras obras. Tanto las obras de Erben como las de Němcová han inspirado a otros artistas, o sea, llámese en la música, llámese en las artes plásticas. Hemos elegido este cuento, que es El Diablo y Katia, o Catalina, es una forma diminutiva, que nos va a leer René ahora. En este cuento se basa Antonín Dvořák para hacer su ópera, El Diablo y Catalina. Es la misma historia. O sea, hay muchísimas óperas y otras versiones artísticas que se basan en las obras de estos dos autores. Hola, ¿me escucha bien? Hola. ¿Sí? Bueno, abundando en los relatos de leyendas que fueron transmitidos oralmente y enriquecidos por peculiaridades narrativas subjetivas de cada uno de los que lo contaban, estos y estas leyendas se categorizaron en cuentos fascinantes que fueron desplegando gran atracción en grandes y en chicos. Uno de estos cuentos de hadas, como dijo Ana, es El Diablo y Cata. Y comienza, como todos los cuentos, había una vez en un pueblo una vieja criada que se llamaba Cata. Tenía una casa, un jardín
y además unas cuantas monedas de oro. Pero aunque toda ella fuese de oro, no la tomaría por esposa ni el mozo más pobre, por lo endiablada que era y por la lengua afilada que poseía. Por encima de todo, además, no era bonita. Así que se había quedado para vestir santos. Para la llegada del pastor o del diablo mismo. De pronto se abrió la puerta y el malvado apareció ante él. Vístete, príncipe, ha llegado tu hora. Estoy aquí para llevarte conmigo. Incapaz de emitir una palabra, el soberano se levantó y siguió al diablo hacia el patio donde ya se amontonaba la muchedumbre. En aquel momento, el pastor se abrió paso entre la gente y, sofocado, corrió hacia el diablo gritando desde lejos: ¡Corre, corre, corre o te arrepentirás! ¿Cómo te atreves a detenerme? ¿No te acuerdas de lo que te dije?, le dijo el diablo. No se trata del príncipe, corre, corre, sino de ti, loco, loco. Cata sigue con vida y está viniendo para acá preguntando por ti. Al oír el nombre de Cata, el diablo huyó de inmediato y dejó al monarca en paz. El pastor se rió para sí y se alegró de salvar al príncipe con astucia. El soberano lo hizo su cortesano real y de las 2 sacas de oro no dejó ni un centavo para sí y todas las riquezas las repartió entre ellos. Bueno, muchas gracias. Yo, como les comentaba, los cuentos son extensos, entonces había que elegir. En el caso de Boyena Niemcova, este era el más breve que encontramos, pero no queríamos dejarlo. Es un clásico, al punto que cuando hay una chica o una mujer brava que se opone, les dicen que es una Katia. Katia es de Caterina, ¿no? De Catalina. Bien. Bueno, acá les presento otro exponente. ¿Alguien sabe quién es? Está la foto sin nombres. Es el padre de un amigo tuyo. ¿Sí? El buen soldado Schweik. Es el que escribió la novela El buen soldado Schweik. Y se llama, a ver, ¿quién sabe cómo se llama? ¿Y el apellido? Aye. Bien, vamos por buen camino. Jaroslav Hašek nació el 30 de abril de 1883 en Praga y falleció en Lipnice, nad Sázavou, el 3 de enero de 1923. Escritor, humorista, satírico, periodista. Hašek odiaba la hipocresía, el sentimentalismo y las ideas estructuradas. Reaccionaba irónicamente a los versos sociales. Otro rasgo típico de su obra es la resistencia a las convenciones morales y literarias. Era un rebelde con y sin causa. Escribió alrededor de 1200 cuentos a lo largo de su vida. La mejor o la mayor parte de su prosa breve se encuentra dispersa en muchas revistas. Iba en esos coleccionables que se publicaban en las semanas y periódicos. Solo una pequeña parte se ha recopilado en libros. Y acá tenemos el icónico Soldado Schweik. El libro se llama Las aventuras del buen soldado Schweik. Es un clásico y se le da en llamar que es el... ay, no me sale ahora. En España tienen el Don Quijote. Es el Don Quijote checo. ¿Sí? Así es. Osudy dobrého vojaka Schweika za světové války es el título completo de la obra,
el destino del buen soldado Schweik durante la Guerra Mundial. Género es novela, sátira, ficción, comedia negra, novela satírica inconclusa. El proyecto era de 6 volúmenes, pero logró escribir solo 3 y falleció. Su publicación original fue en 1921, hubo por entregas entre 1921 y 1922. La primera edición de la obra en libro fue ilustrada por Joseph Lada, no sé si lo tiene, para nosotros es un dibujante, pintor clásico y muy querido, tras la muerte de Hayek en 1923. Retrata de forma singular los últimos años del Imperio Austrohúngaro y el nacimiento de la República Checoslovaquia el 28 de octubre de 1918. Esta obra fue llevada al cine en 2 partes, van a encontrar. Yo les voy a leer algo, pero muy breve, que es el comienzo de su novela. A ver. La novela comienza con la noticia del hecho que desencadena la Primera Guerra Mundial: el asesinato del heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa, la duquesa Sofía Otek, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, a manos de Gavrilo Princip, nacionalista serbo-bosnio. Empieza un diálogo, ¿no? Él está en un cuartito que alquila, muy humilde, y la ama de llaves con ella habla. Dice: así que nos han matado a Fernando, le dice la ama de llaves. ¿Qué Fernando, señora Müller? Conozco a 2 Fernandos. Uno es criado del droguero Prulla y alguna vez se ha equivocado y ha bebido tinta para el pelo. Y luego conozco también a Fernando Kokoschka, que anda recogiendo estiércol. El mundo no se pierde nada con la persona, realidad que se tuvo que vivir. Entonces, la única manera era el humor de sobrevivir, ¿sí? Entonces, lectura de un fragmento, ya lo hicimos. Pasamos otra. Y ahora seguimos con Jaroslav Seifert, que nació el 23 de septiembre de 1901 en Praga y falleció también en Praga el 10 de enero de 1986. Poeta y periodista, Premio Nobel de Literatura 1984, él falleció en 1986, es el gran poeta checo que tenemos y realmente estamos muy orgullosos, es el único Premio Nobel de Literatura, y lo va a presentar el licenciado Alfredo Torrada y después yo leeré algunos poemas. Bueno, gracias, Ana. Bueno, a mí a Seifert me gusta, quizás por esto de establecer relaciones y vínculos con nuestra literatura, asociarlo a la figura de Borges. En primer lugar, tienen un arco de vida muy similar. Nacen y mueren con muy poco tiempo de diferencia. Borges es de 1899 y muere en 1986. Y esto de que hayan vivido prácticamente el mismo periodo histórico también hace que ayudó a que su poesía encuentre un montón de coincidencias. Ambos desde jóvenes se entusiasman con la poesía proletaria. Borges tiene un poemario inédito que se llamaba Ritmos Rojos, que nunca llega a editar. Luego se ven seducidos por la vanguardia, y no con las vanguardias europeas, sino con la apropiación y con la creación de unas vanguardias nacionales. En el caso de Borges, que digamos, se alimenta del ultraísmo español, acá crea el martufierrismo, y Seifert, junto a toda una generación de poetas, es a quien él le va a dedicar cuando recibe el premio Nobel. Él dice que le dan el premio Nobel a él, pero que en realidad el premio es para toda su generación, que es una generación muy importante, muy cercana al simbolismo y al modernismo de la poesía que había surgido en París. Con
conjunto de poetas, él crea, juntos crean el poetismo, que al principio se afilia a esta poesía proletaria y luego va haciendo todo un juego con la poética mucho más cercana al dadaísmo y al surrealismo. Luego, con el paso del tiempo, igual que Borges, caen en un clasicismo y además son dos autores que, a pesar de tener una repercusión internacional, de tener una mirada absolutamente universalista en cuanto a los temas de su poética, siempre están empapados de la ciudad en la que ellos viven. Borges, salvo el viaje que tiene en su juventud, vive toda su vida en Buenos Aires, luego viaja ya consagrado a dar conferencias y charlas, pero toda su vida transcurre acá, y toda la vida y la poética de Seifert está ligada primero a Žižkov, que es un barrio obrero de Praga, y luego a la Praga misma. Hay un estudio sobre la poesía checa que hace Roman Jakobson, uno de los teóricos literarios más importantes del siglo XX, y en ese estudio Jakobson mencionaba que es de 1920, Jakobson además amigo muy cercano de Seifert, mencionaba que a pesar de que la poesía checa tenía grandes nombres, esos nombres eran individuales y tenían una poesía, una poética que no había, no se había expandido, no se había contagiado, no tenía grandes herederos. Por eso se sumaba a la mirada de Viktor Dyk, que era un crítico checo también contemporáneo a Roman Jakobson, acerca de que en la literatura checa faltaba eso, una figura nacional que condense la potencia de la lengua checa y que explore la lengua checa en toda su forma. Y yo creo que Jarosław Seifert ocupa ese lugar. Cuando invade Rusia, la Unión Soviética, Praga, Jarosław Seifert era presidente de la Unión de Escritores Checoslovacos, y él es uno de los que en el famoso Congreso de Escritores abre la posibilidad de reclamar la libertad de prensa, la libertad para los autores, la necesidad de la reforma. Luego también va a acompañar y va a firmar la Carta 77. Y a mí me gustaron mucho, me conmovieron en realidad cuando la leí mucho unas palabras de Milan Kundera, otro gran autor que lo vamos a visitar también, cuando él recuerda la figura de Seifert, que ya era grande, y sin embargo, al igual que Borges, ¿no? Que parecen por ahí como, ¿cómo decirlo? Digamos, ¿no? Ancianos eternos, porque han vivido mucho y por ahí para el 68 ya tenía 67 años y todavía le faltaban vivir 20 años más. Y Kundera, en un recuerdo que deja escrito sobre Seifert, dice: sigo viéndolo delante de mí, caminaba con dificultad, con muletas, y tal vez por la enfermedad, cuando estaba sentado parecía una roca, inamovible, sólido, firme. Sentimos alivio cuando estuvo con nosotros. ¿Qué justificación de su existencia puede dar una pequeña nación condenada? La justificación estaba aquí, el poeta, de hombros cuadrados, las muletas apoyadas en la mesa, la prueba tangible del genio de una nación, la única gloria de los impotentes. Bueno, y eso me parece que también representa la literatura y la poética para las naciones, ¿no? El derecho a poder existir y la justificación de su existencia en la calidad de las obras literarias que construyen. Y para que por lo menos sientan un poquito su poesía, son poemas cortos, así que les voy a leer algunos. Este se llama, es importante la traducción en todas estas obras. En el caso de Seifert, una recurrente es la traductora española Clara Llanés, que ha traducido, o sea, las versiones que aparecen de
de sus poesías, casi todas las ha hecho ella. Tan solo una vez he visto el sol ensangrentado de ese modo, y luego nunca más. Con malos augurios se ponía en el horizonte y parecía que alguien hubiera abierto de una patada la puerta del infierno. Pregunté por qué en el observatorio y ya lo sé. Conocemos el infierno, está en todas partes y camina con dos patas. ¿Y el paraíso? Puede que el paraíso no sea sino una sonrisa, mucho tiempo esperada y una boca que susurre nuestro nombre. Y luego el breve momento de vértigo en que a toda prisa podemos olvidar ese infierno. Aquí hay otra es El grito de los fantasmas. En vano nos agarramos a las telarañas flotantes y al alambre de púas. En vano apoyamos el talón en la tierra para no dejarnos arrastrar con tanto ímpetu hacia las tinieblas, que son más negras que la más negra noche y carece ya de corona de estrellas. Y cada día encontramos a alguien que involuntariamente nos pregunta, sin abrir siquiera la boca, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué viene después? Bailan y danzan aún un poco más y respiran el aire perfumado, aunque sea con el dogal al cuello. Otra, Canción de amor. Son breves, así que... Oigo lo que no oyen los demás. Pies descalzos pisando terciopelo. Suspiros bajo el sello de una carta, el estremecimiento de las cuerdas cuando no vibran. A veces, huyendo de la gente, veo lo que no ven los demás. El amor vestido con la risa que se oculta en las pestañas cubriendo los ojos. Cuando aún tiene copos de nieve en los bucles, o sea, en las pestañas en realidad, veo florecer la rosa en el rosal. Oí al amor partir cuando unos labios por primera vez rozaron los míos. ¿Quién, sin embargo, detendrá mi esperanza? Ni siquiera el miedo al desengaño, para que a tus rodillas no se ponga la más hermosa suele estar loca. Un poquito para sentirlo. Tiene un libro de memorias que está traducido, yo me olvidé de mencionarlo, que es muy lindo. Se llama Toda la belleza del mundo y es un libro en prosa, a diferencia del resto de la obra que es poética y se disfruta mucho. Todavía se consigue, está editada por Sex Barral. Claro, es las traducciones, o sea, Janés, que es la que traduce Clara, es española, y entonces el que va por España o tiene posibilidad de traérselo, allí se consigue bastante. Pero bueno, seguimos con nuestra historial de autores. Ahora Arnošt Lustig, Praga 21 de diciembre de 1926, Liven 26 de febrero 2011. Este señor estuvo en Buenos Aires una vez y tuve la dicha de entrevistarlo, de estar con él, me dio algunos libros y paralelamente el licenciado Torrada, a quien yo no conocía por aquel entonces, tuvo un encuentro parecido. Entonces, muchos años después nos encontramos, nos conocimos y comentamos que habíamos tenido una historia separada pero junta. Así que en el caso de Arnošt Lustig, pasamos uno más. La presentación y la lectura la va a hacer Alfredo. Bueno, gracias. Sí, yo lo conocí en una de las bienales que se hacían en Praga, Buenos Aires. Él vino a dar una charla y después hizo una presentación y se dio justo la casualidad de que yo, que desde chico ando medio
fascinado con la literatura checa, había conseguido por Mercado Libre una traducción de un libro de él, que en realidad es un conjunto de relatos, que estaba editada en México y había llegado a Buenos Aires, y era el único del lugar que tenía un libro traducido de él, así que bueno, me acerqué y me lo firmó y lo mantengo ahí como un tesoro. Para mí Lustig, más allá de ese encuentro personal, es una de las perlas escondidas de la literatura checa. Él tiene 3 títulos traducidos. Es una novela larga que se llama, perdón, pero no tengo memoria para los títulos, Ojos Verdes, que está editada por Galaxia Gutenberg. Después tiene el libro de relatos, que es que se llama Sueños Impúdicos. Acá está la dedicatoria. Bueno, además muy amable, fue muy amable, muy cándido. Bueno, yo no hablo checo, es una gran deuda pendiente que tengo. Ya no, hoy voy a aprender seguro. Y bueno, y ahí me llamó Carlicu, que a mí como me dicen Karel, Carlicu es como Carlitos, ¿no? Como el diminutivo, Karel. Bueno, tenemos que preguntar y participar por qué Alfredo Martín Corrada, escritor, profesor de literatura, tiene el seudónimo Karel. Sí, bueno, no, por eso me voy a aburrir. Bueno, después lo contamos. Después, si hay tiempo, se lo cuento. Bien. Bueno, y el otro texto que tiene traducido es una oración para Katerina Horovitsova, que está basada en una historia real y narra la situación de un grupo de familias judías que es trasladadas en un tren, en un convoy, a un campo de concentración, pero los nazis les dicen que es un campo de trabajo, y a medida que va pasando el viaje les van ofreciendo diferentes maneras de poder escapar de ese destino. Las familias judías van entregando poco a poco todo el capital, el dinero que tienen, las propiedades que tienen, para poder liberarse, sí, de esos campos de trabajo, cuando en realidad no había ningún tipo de esperanza para ellos, y era toda la estafa de los soldados, de los oficiales nazis, para poder quedarse con el dinero de ellos. Y el último pedido que tiene es la entrega de Katerina Horovitsova, perdón, Katerina Horovitsova. Bueno, y ahí se ponen toda la familia de acuerdo para poder salvar la vida a esta chica de 15 años. El propio Lustig estuvo preso en un campo de concentración, en realidad estuvo en 2, él logra escapar cuando es trasladado a un tercero y el tren descarrila. Él puede volver, eso es al poco tiempo de la liberación de Praga, la fuerza de los aliados. Él está un tiempo ahí, pero luego con la invasión soviética tiene que exiliarse nuevamente. Él estaba un tiempo largo en Israel. Los 3 relatos que están reunidos en Sueños Impúdicos están los 3 ambientados en los días de la liberación de Praga. Una de las cosas más interesantes para mí que tiene la literatura de Lustig es que, a pesar de trabajar todo el tiempo con esta presencia del mal, del nazismo, digamos, nunca el narrador, nunca la narración está situada en un lugar de juez, sino que todo el tiempo muestra los costados humanos, las dudas, los temores, las inseguridades, incluso aún de aquellos que ejercían el mal de la manera más perversa. El fragmento del relato que yo voy a leer narra la llegada al departamento de una mujer de vida ligera, alemana. Narra la llegada al departamento de esta mujer de un oficial nazi que está intentando escapar de las fuerzas de la resistencia checa, que están ajusticiando, bueno, aquellos que sometieron a la ciudad durante tantos años. Y en ese temor del joven oficial se ve, por un lado, la esperanza de que esta mujer, de
que el refugio, el departamento de esta mujer logre salvarle la vida en una ciudad de la que él fue amo y ahora es presa, y también la indiferencia de esta mujer que ya siente que su vida ha sido, encuentra su fin con la caída del sistema que la sostenía. Así que bueno, es un fragmento cortito, pero es el que elegí. La noche pasó lentamente. Tiene todo lo que necesita, le aseguró Inge Lynch, al menos por tercera vez. Esta es la mujer de vida ligera, ¿no? No cabe duda de que los hombres no están en el edificio. Puede estar usted tranquilo. El oficial juez pareció animarse y en sus ojos ella creyó ver la única reacción que podía tocar su fibra más sensible. ¿Tiene usted sangre alemana pura?, preguntó él. ¿A qué se refiere exactamente?, contestó ella. ¿Es de Alemania o de por aquí? De Alemania, respondió Inge. ¿Lo conocen? ¿Sí? Milan Kundera. Si les viene algún título de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, que muchos la conocen por la película. Ustedes saben que la historia, que cuando hay dos obras de Milan Kundera, La broma, que él escribió todavía antes de exiliarse en la Checoslovaquia, que se hizo una película en Checoslovaquia, que es un clásico, se puede conseguir por YouTube, no sé si subtitulada, pero sí se puede conseguir. Y la otra fue La insoportable levedad del ser, que él ya estaba exiliado en Francia. Él nunca aceptó la versión de la película, y gracias o debido a la versión fílmica de La insoportable levedad del ser, nunca más autorizó que sus obras fueran llevadas al cine. O sea que hay un quiebre. ¿Leíste el libro? Ah, no la vi. Ah, bueno, entonces tiene más sentido, porque como siempre pasa, uno lee el libro y después cuando ve la película, depende cómo haga uno u otro, se encuentra con que faltan o sobran cosas, ¿no? Bueno. Milan Kundera nació en la ciudad de Brno, Moravia, el 1 de abril de 1929 y falleció en París el 11 de julio de 2023, hace apenas 2 años. La broma es, o sea, hay más obras, hemos puesto ejemplificando las más clásicas. La broma, La insoportable levedad del ser, que son las 2 primeras que fueron llevadas a film, El libro de los amores ridículos, La inmortalidad, La ignorancia, La despedida, La lentitud, La identidad, La fiesta de la insignificancia, El libro de la risa y el olvido, La vida está en otra parte, El arte de la novela, Los testamentos traicionados. Creo que es uno de los más conocidos a nivel local, con lo cual vamos a leer, no sé cómo estamos de horario, pero 7:30. O sea, después de Milan Kundera tenemos todavía a Václav Havel. Con lo cual, vamos a leer vos de la insoportable levedad del ser, ¿no? Sí, es una lectura de un fragmento de La insoportable levedad, y yo leeré uno del libro de la risa y el olvido. ¿Es breve o...? Ah, perfecto. Bien, bueno, igual voy a robar 2 minutos, porque justo se dio, vos me dijiste, Ana, la razón por la que yo me vinculé a la cultura checa como escribo bajo el seudónimo de Karel Poborsky, es una serie de coincidencias. No las voy a contar acá porque si sobra tiempo. Pero la primera, digo, 3 importantes. La primera fue que yo tengo un hermano más chico, es un año menor que yo, jugábamos a todo, competíamos a todo y los dos siempre queríamos ser Argentina. Entonces siempre nos peleábamos por quién era Argentina. Dijimos una vez, para no pelearnos más, ninguno es Argentina, y él decía que era Francia. Siempre jugábamos al metegol, él era Francia, videojuegos era Francia, partido de fútbol era Francia, y yo no tenía país. Yo quería ser un país también. Le agarré un libro de geografía, empecé a ver qué país podía ser y descubrí que
durante mucho tiempo la fecha nacional de Checoslovaquia era el 9 de mayo, que fue el día de el 9 de mayo de 1945, cuando se libera Praga del nazismo. Mi cumpleaños, de pasado mañana, es el 9 de mayo. Después conocí a Kafka y me gustó cuando me enteré que era checo. Dije, qué coincidencia, en el 96 República Checa llega a la final de la Eurocopa, yo jugaba al fútbol, me dijeron que era muy parecido a un jugador checo muy famoso, que era Karel Poborský, como había otro Martín en el equipo me empezaron a llamar Karel. Descubrí que el único futbolista checoslovaco que jugó en Argentina jugó en el equipo que yo soy hincha, como es un equipo muy chiquito, que es el Deportivo Español, y jugaba en mi posición, y así un montón de coincidencias más, que de alguna manera me recomendaron un autor, me gustaba mucho la ciencia ficción, resultó ser Karel Čapek, me encantó, cuando voy a investigar, había nacido en la República Checa. ¿Por qué digo todo esto? No solamente porque Ana me preguntó, sí, sino porque justo el fragmento que elegí tiene que ver con esto, con las coincidencias y la importancia que tiene la coincidencia para Kundera en nuestra vida. La coincidencia no porque sea una cuestión esotérica, mística, sino porque es la forma en la que nosotros construimos la belleza, para Kundera por lo menos. El fragmento que yo voy a leer, en el fragmento que yo voy a leer, el narrador reflexiona acerca de la astucia de Teresa cuando, venciendo su timidez a causa de la coincidencia de que Tomás, un médico que va al pueblo donde ella trabaja, se hospeda en la habitación número 6 y ella sale a las 6, y otra coincidencia más que hay que no me acuerdo, igual creo que las dice el texto. Teresa vence, seducida por esta coincidencia, dice, esto algo tiene que decir, esto no puede ser porque sí, se anima a invitar a Tomás a verse y a esperarlo. Bien, acá el texto de Kundera. Mucho más que la tarjeta que le entregó en el último momento, fueron las instrucciones de la casualidad, el libro, Beethoven, el número 6, el banco amarillo del parque, porque Teresa leía mucho y Tomás llega al bar donde ella trabaja con un niño. Bien, fueron las instrucciones de la casualidad las que le dieron el valor para irse de casa y cambiar su destino. Fueron posiblemente aquellas casualidades, por lo demás bastante modestas, grises, francamente dignas de aquella ciudad insignificante en la que vivía, las que pusieron su amor en movimiento y se convirtieron en una fuente de energía que ella no agotará hasta el fin de su vida. De un libro menos conocido de los suyos, pero para mí, muy querido, El libro de la risa y del olvido. En la contratapa dice, mientras Tamina, una joven viuda en el exilio, quiere recuperar sus diarios íntimos para reconstruir con ellos sus cada vez más vagos recuerdos de su vida matrimonial, Mirek, en Bohemia, trata en cambio de recobrar unas antiguas cartas de amor para borrar parte de su pasado. Como dice el propio Milan Kundera, el libro de la risa y el olvido es una novela sobre Tamina y, en el instante en el que Tamina desaparece de la escena, es una novela para Tamina. Ella es el personaje principal y el principal espectador, y todas las demás historias son una variación de una historia y se reúnen en su vida como en un espejo. Una novela sobre el olvido y Praga, sobre Praga y Los Ángeles. Algún fragmento. Estamos en 1971 y Mirek dice, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Quiere justificar así lo que sus amigos llaman imprudencia. Lleva cuidadosamente su diario, guarda la correspondencia, toma notas de todas las reuniones en la que... ¿Bohumil Hrabal? No lo tienen. Bohumil Hrabal nació en Brno, también como Milan Kundera, Moravo, el 28 de marzo de 1914 y falleció en Praga el 3 de febrero de 1997. Un ser también muy especial y rebelde, pero rebelde, si bien nació en Brno,
en Moravia, es un genuino bohemio en su vida y en su obra. Las obras principales, Mi gato Autichko, Yo serví al rey de Inglaterra, que fue llevado al fin, y Iji Menzel es un director de cine, falleció recientemente, justamente llevó al cine a esa obra y también Trenes rigurosamente vigilados, era de los años 60, son dos de sus obras que se llevaron al cine. La pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo, Tierno bárbaro, Los frutos amargos del jardín de las delicias, que constituye su biografía, su vida y obra, escrita por él, y Una soledad demasiado ruidosa. Por supuesto que escribió más obras, pero tenés algo de... Sí, la versión cinematográfica de Trenes rigurosamente vigiladas ganó el Oscar, si no me equivoco, en el 84, la mejor película extranjera. Raval es como el más legítimo heredero de Hayek. Raval lo afirma, lo reconoce, y lo que los une a los dos escritores sobre todo es que producen una literatura absolutamente alejada de la academia, de los centros literarios. Ellos componen lo que podría llamarse como una literatura de taberna. De hecho, a Hayek le pagaban las entregas que él hacía de la novela, del Bravo. Claro, le pagaban con jarras de cerveza y él escribía en la taberna entre cerveza y cerveza medio borracho. Y Raval, y Raval también. Y en Una soledad demasiado ruidosa, justamente, a mí me gusta mucho el libro porque plantea una vinculación con la literatura desde el lado más lejano que puede uno pensarlo. Es un obrero que trabaja en una trituradora de papel y va leyendo los libros que van llegando para ser triturados, y él, antes de eliminarlos, digamos, los rescata y los lee, y es el vínculo que tiene él con la literatura. Un dato curioso de Raval es que es el escritor checo más traducido. Yo siempre pensé que era Kundera, pero no, es Raval. Yo creo que, más allá de que tiene una calidad literaria muy importante, para mí es menor que Kundera, pero tiene se da el hecho de que él fue muy amigo de la traductora más importante al español del checo hoy, que es Mónica Sustova, que vive en España, y ella, bueno, al ser amiga, tradujo casi todas las obras de Raval, que además es muy prolífico, porque es esta literatura que no busca la perfección, no busca la corrección, es una escritura muy popular y de una tirada. Si bien Mónica Sustova es una buenísima traductora, colega, y no hay objeción al respecto, Milan Kundera, el traductor de Milan Kundera, es Paul Wilson. Paul Wilson, no, es de Fernando Valenzuela, es el de Milan Kundera, y allí Fernando Valenzuela es un español que por esas cosas de la vida se radica en Pinamar, cerca de Pinamar, y ya falleció, pero tradujo la mayor parte de las obras de Kundera desde el territorio de la provincia de Buenos Aires. O sea, cada autor, o yo no sé si el traductor elegía o lo que estaban así, pero por ejemplo, Paul Wilson es el que tradujo la mayor parte de las obras de Hegel, ¿no? Eso debería de ser. Bueno, nuestro último invitado de la noche, Václav Havel. Václav Havel nació el 5 de octubre de 1936 y falleció, nació en Praga y falleció en Wilčice el 18 de diciembre de 2011. Y también el primer presidente de la República Checa a partir del 1 de enero de 1993, aunque por cuestiones administrativas tomó funciones el 2 de febrero de 1993 y su periodo, gobernó por 10 años hasta el 2 de febrero del 2003. Pocas vidas hay que resuman de forma tan fascinante y radical el siglo XX como la de Václav Havel.
sus obras principales, o sea, lo conocemos como político, como disidente. Es imposible para nosotros los checos separarlo porque cada una de sus actividades está marcada por su espíritu de dramaturgo. La versión impresa aquí en Argentina tiene el estudio introductorio por Rosendo Fraga. El único camino posible hacia la fuente del nuevo espíritu, de la nueva actitud, de la cooperación mundial y la renovada responsabilidad del hombre ante el mundo. También constituye la única base espiritual de la existencia significativa de las Naciones Unidas. Diego y Mots, muchas gracias, pero no se vayan todavía. Centro Cultural Checo es @hotmail.com. Aquellos que quieran solicitar información, consultar, por favor, a su disposición. No tiene, es muy fácil. Centro Cultural Checo @hotmail.com. Este es nuestro logo.